noticia basada en mi propia presentación, con mi LibreOffice, porque estuve animando y elaborando diapositivas animadas para mostrarles la información. Espero que así sea más didáctico y ustedes puedan concentrar la mirada y el oído a lo importante. Ok, vamos a hablar de transporte de sustancias. Y la imagen que tenemos es una imagen al microscopio electrónico de unas rebanadas delgadas de la membrana celular, así, por el medio. Y está cortándose unas proteínas que están ahí, que funcionan de a 4, forman tetrámeros, y al centro del tetrámero hay un canal. Estas proteínas sería bueno que regresaran después de terminar la clase, vieran la carátula de la presentación y dijeran el nombre que tienen estas proteínas que sirven para transportar sustancia en la membrana de nuestras células. Primero y antes que nada, y hay que recordar qué tipo de sistema es una célula. Las células son sistemas termodinámicamente abiertos, que obviamente para poderse mantener vivos, tanto los organismos como cada célula que los conforman, en cada célula lo que se tiene que hacer es meter, procesar y sacar sustancias. Entran unas sustancias, se procesan y salen otras. Se tiene que meter energía a las células, procesarla y sacar la misma energía pero de otro tipo. Y lo mismo pasa con la información. Por eso estudiaron termodinámica en física, para saber que tenemos sistemas aislados, sistemas cerrados y sistemas abiertos. Las células y los organismos somos sistemas abiertos y tenemos propiedades muy diferentes a los objetos no orgánicos, precisamente porque somos sistemas termodinámicamente abiertos. Y no es la primera vez, ya debe ser la segunda vez que lo menciono, pero no será la última vez que vuelva a insistir en que los seres vivos y las células somos sistemas abiertos, donde termo significa calor, calor es una forma de energía, dinam viene de dinámico, quiere decir de movimiento, son los sistemas donde la energía se mueve libremente hacia afuera y hacia adentro del sistema. ¿Qué organelo se encarga del transporte de sustancias hacia y desde la célula? Ese ya lo estudiamos. Lo estudiamos en la anatomía de las células eucarióticas y también de las procarióticas, porque ese organelo está en todas las células. ¿Qué organelo se encarga del transporte de sustancias hacia la célula y desde la célula? ¿Alguien se acuerda? Castillo Gutiérrez, la membrana plasmática. Claro, muy bien, Yael. Sí, la membrana plasmática. Muy bien. Y como recordarán, la membrana plasmática está hecha de una doble capa de millones de moléculas de lípidos que se mueven lateralmente. Hay dos capas de moléculas, pequeñas moléculas, donde la región hidrofílica encara el agua del exterior celular, también el agua del citosol. Y atravesando esa doble capa de lípidos tienen una gran cantidad de moléculas de proteína. Macromoléculas de aminoácidos que se unen en una cadena, se doblan en hélices alfa, láminas betas, con distinta posición en el espacio, en la estructura terciaria, y eso determina la forma que tiene esta macromolécula, como se ve en este esquema. Las macromoléculas tienen forma específica, cada proteína tiene su forma. Y eso es importante porque precisamente eso permite a nuestro cuerpo reconocer a nuestras proteínas, a nuestras macromoléculas, a diferencia de las macromoléculas de los gérmenes que entran a nuestro cuerpo a vivir de oquis. Y claro, nuestro sistema inmune se encarga de destruir a esos invasores. Los vamos a ver ahorita en unos GIF
que corresponde precisamente a esto. Entonces, ¿qué hacen las membranas? Ya lo habíamos dicho, lo vamos a reafirmar. Las membranas aíslan compartimientos, evitan la mezcla de los medios fluidos que separan, pero a su vez los comunican. En las membranas de las arqueobacterias, los lípidos están formados de estos lípidos raros formados de isoprenos, pero en las arqueobacterias los lípidos son ésteres de alcoholes y ácidos grasos. Son éteres. Como van a estudiar en una semana o dos, los éteres son compuestos químicos donde tienen carbono, oxígeno, carbono. Este trío de átomos, carbono, oxígeno, carbono, se llama éter. Y los lípidos de las arqueobacterias son éteres, ya sea que abarcan todo lo ancho de la membrana, es decir, que forman monocapa, o que sean dos, porque los arqueobacterias hay especies que son hipertermófilas, viven a más de 100 grados centígrados. Es a esa temperatura los movimientos cinéticos de las moléculas es tan grande que para que la membrana no se desbarate, precisamente se forman estos lípidos que abarcan de la cara externa hasta la cara interna de la membrana. Claro que los demás arqueobacterias que no son hipertermófilas tienen dos capas de lípidos, como el que se ven aquí, al igual que todas las membranas de las eubacterias, que en el caso de las eubacterias, los lípidos son ésteres de alcoholes, como el glicerol, y de ácidos grasos. ¿Cómo son los ésteres? Un grupo de COOC. COOC. Este grupo se llama éster. Y los lípidos de las eubacterias son ésteres y generalmente siempre se forman bicapas y esta estructura es igual a la que tenemos nosotros los eucariotes. Y bueno, ¿cuáles tipos de transporte hay? Primero, por cómo se mueven las moléculas atravesando la membrana. Tenemos dos tipos. El transporte molécula-molécula, cuando las moléculas se mueven de una en una. Y transporte masivo, cuando se mueven en bonche. Cientos, miles, decenas de miles de moléculas juntas. El transporte molécula-molécula también lo dividimos en dos grupos de acuerdo a quién gasta la energía para el transporte. Se llama transporte pasivo si quien gasta la energía son las sustancias. Si la energía que se gasta está almacenada en las sustancias. Y llamamos transporte activo cuando la energía que se usa para el transporte lo tiene que gastar la célula. Y claro, en el transporte pasivo hay varios tipos, como la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis, de acuerdo al mecanismo concreto y la necesidad de proteínas y la dirección del transporte y que se mueve. En el caso del transporte activo, las células necesitan gastar energía y hay dos tipos de transporte activo. El transporte activo primario, donde la sustancia se transporta gastando en primera instancia energía de la célula, y transporte activo secundario, cuando esa energía de la célula se gasta de manera indirecta. Todos estos tipos de transporte, molécula a molécula, todos ocurren en todas las especies, en todos los tipos de células, en procariotes y eucariotes, a diferencia del transporte masivo. En el transporte masivo de sustancias solo ocurre en las células eucarióticas. Y lo clasificamos en dos de acuerdo a la dirección del transporte.
Si el bonche de moléculas se mueven hacia adentro de la célula, se llama endocitosis, del lexema endo, que significa meter o estar dentro. Si se mueve hacia afuera, del lexema exo, que es exterior, pues entonces se llama exocitosis. Una vez que tenemos todos los tipos de transporte que tienen que aprender, en un mapa mental, en un mapa conceptual, estos serían conceptos que tendrían que ir en el mapa mental, en el mapa, y con una secuencia, porque los de tienen más inclusivos, el concepto más importante es transporte molécula-molécula y transporte masivo. Relacionado con eso será el transporte pasivo y activo con el transporte molécula-molécula. Difusión simple, difusión facilitada y osmosis estarían relacionados con transporte activo, y el transporte activo primario y transporte activo secundario estaría relacionado con el transporte activo, y entonces estaría encerrado y enlazados por flechas entre ellos. Si eventualmente hacen un mapa, y si quieren, verán que aprenderán más fácilmente todo. Pero hay que trabajar, sobre todo en clase. ¿Cómo clasificamos los tipos de transporte mediados por proteínas de membrana? Bueno, es que hay tipos de transporte mediados por proteínas de membrana. Y de acuerdo a la dirección y número de sustancias que son transportadas, podemos distinguir tres tipos. Aquí en mi dibujo tenemos una doble capa de lípidos y tengo aquí tres proteínas de membrana. Todas estas están ligadas al transporte. La naranja a estas moléculas verdes, la rosa a esta molécula azul y esta estrella naranja, y la ciano con estas esferas naranjas y estas esferas magentas. Y las flechas pues indican de dónde a dónde se mueven las moléculas. Entonces, de acuerdo a esta circunstancia, estamos hablando del uniporte al transporte de una sola sustancia de un lado a otro, ya sea hacia adentro o hacia afuera. No importa aquí la dirección, necesariamente. Lo que importa es que es solo una sustancia. En el caso del cotransporte, nos importa el número de sustancias y también la dirección, porque tenemos dos tipos de cotransporte. Un transporte acompañado de las moléculas de dos sustancias diferentes. En el caso de que las dos sustancias se transporten en la misma dirección, se llama simporte, un transporte donde las moléculas se mueven juntas. De sim, que significa unir o estar juntos. El otro tipo de cotransporte que tenemos aquí se llama antiporte, porque la molécula naranja se mueve en una dirección y la molécula magenta se mueve en dirección opuesta. Por eso se llama antiporte, porque se mueven en dirección opuesta. Claro, todos estos transportes se aplica para la clasificación que teníamos nosotros antes, siempre y cuando haya proteínas de membrana que realizan el transporte. Puede ser transporte pasivo, puede ser transporte activo, no importa. También las podemos calificar por uniporte, si solo es una sustancia la que se desplaza, cotransporte si son dos. Si son en el mismo sentido, los dos hacia adentro, los dos hacia afuera, son simporte. Si es en sentido opuesto, es antiporte. Sencillo y fácil. Ahora bien, vamos a ir a cada uno de los transportes molécula a molécula, los vamos a ver por detalle. ¿Qué es el transporte pasivo? Pues este es el transporte molécula a molécula que ocurre desde el compartimiento de mayor concentración al de menor. Es decir, la energía para el transporte está en las mismas sustancias. Imaginen entonces
dos compartimentos separados por una membrana. La solución del lado izquierdo está ¿cómo? Está más concentrada que la del lado derecho. Entonces, hay una diferencia de concentración. En el transporte pasivo, el movimiento de transporte sigue el gradiente de concentración o también de cargas eléctricas. De donde hay más a donde hay menos. Ese es el transporte pasivo. De donde hay más a donde hay menos. A donde hay más a donde hay menos. Se sigue el gradiente de concentración. La energía que se utiliza para el transporte está basada en el hecho de que está más concentrada en las moléculas. Si están más concentradas, se mueven de donde hay más a donde hay menos. Muy sencillo. Ahora bien, ¿cuáles tipos de transporte pasivo hay? Ya los mencionamos. Si ustedes tomaron apuntes, me podrían decir cuántos tipos de transporte pasivo hay. ¿Alguien lo anotó? Martínez Cabrera Jesús. Sí, Martínez. ¿Cuántos? Dos ¿Dos? activo, primario, secundario, ¿no? ¿O sí? Ese es activo. Estamos ahorita en pasivo. Sí, 3. Son 3. Alejandro, sí, te escuchamos, Brando. Tiene 3. 3, muy bien. Difusión facilitada y osmosis. Exacto. ¿Se dan cuenta? Ustedes van anotando cosas importantes y cuando estamos hablando de ellas como reiteración para agregar información y hacer que su cerebro, es que dijo de transporte pasivo, lo dijo 1, 2, 3, 4, 5. De ser importante. Pero eso solo lo pueden hacer si está su cerebro trabajando en clase. Entonces, ¿cuáles tipos de transporte pasivo? Hay 3. Y de acuerdo a la necesidad de las proteínas membranales, tenemos 3. Entonces, en mi dibujo, noten la bicapa lipídica y tenemos aquí varias moléculas. Las estrellitas azules, las estrellas amarillas, las esferas naranja. Solo esas 3. Entonces, noten dónde están. Tenemos que la membrana tiene 2 compartimentos. El de abajo separa 2 compartimentos, el de abajo y el de arriba. ¿Dónde hay más esferas naranjas? ¿Abajo o arriba? Abajo. Abajo. González Martínez, abajo. ¿González qué? Martínez. Gracias, Omar. Sí, abajo. Entonces, ¿qué van a hacer las moléculas? Si pudieran moverse, ¿qué harían las moléculas? Si pudieran atravesar la membrana, ¿qué harían las moléculas? Se saldrían. Y de hecho, cuando se pueden salir solitas, hablamos de difusión simple. Esto solo ocurre con moléculas neutras, sin carga eléctrica, y muy pequeñitas. Es decir, 2, 3, 4 átomos, cuando mucho en la molécula. Cuando las moléculas son más grandes, y ya estamos teniendo, no sé, 10 átomos, 15, 20, 50 átomos, pues las moléculas no pueden atravesar la membrana. Los lípidos no los dejan. Incluso puede ser con que tengan una carga eléctrica y ya no pueden pasar. Entonces hablamos de difusión facilitada porque resulta que hay proteínas insertadas en la membrana que facilitan el paso de las moléculas. Y hay 2 variantes. La difusión mediada por canal, porque la proteína transportadora tiene un canal, es decir, tiene un túnel que está todo el tiempo abierto. Eventualmente pudiera taparse. Hay canales que se pueden cerrar o abrir en nuestra célula y los vamos a mencionar cuando hablemos de cómo las células transportan información en sus membranas. Pero eso será en biología 2. Entonces tenemos canales y tenemos también acarreadores. Difusión facilitada mediada por acarreador. La diferencia es un mecanismo.
En el canal, el poro está siempre abierto cuando se da el transporte. Y cuando tenemos el acarreador, el poro nunca existe, nunca está abierto. Puede estar abierto del lado de fuera, pero está cerrado adentro. Luego se cierra afuera y se abre adentro, y entonces ya se puede dar el paso de las sustancias, en este caso las moléculas azules. Y claro, ¿dónde hay más moléculas azules? ¿Arriba o abajo? García, arriba. Claro, Víctor. Hay más arriba, entonces, ¿qué van a hacer las moléculas si pueden atravesar la membrana? ¿Salirse o meterse? Este es afuera y Martínez este es Cabrera, adentro. meterse. Meterse, claro, Jesús. Meterse. Claro que también si hay más adentro que afuera, pues se sale, si pudieran. Y para eso son estas proteínas, para facilitarles el paso cuando a la célula le conviene, no en cualquier momento. Y bueno, hay otro proceso de transporte pasivo que es muy, muy, muy importante. Estamos vivos gracias a esto. Cada vez que les pusieron las inyecciones de penicilina cuando eran chicos, lo que usaron es precisamente hicieron uso de este proceso llamado ósmosis. Entonces vamos a entenderlo primero. ¿Qué es la ósmosis? Bueno, ósmosis viene del lexema ons, que significa empujar, sis significa proceso. Entonces, ósmosis, nos lo dice la palabra, es un proceso que se empuja. ¿Qué se empuja? Eso no está en el nombre, pero en mi definición saben que la ósmosis es el paso de moléculas de agua desde el compartimiento de menor concentración de solutos hacia el compartimiento concentrado a través de una membrana semipermeable. ¿Qué es una membrana semipermeable? Pues una membrana, ni modo que sea un frijol. ¿Cómo pasa con las membranas? Son objetos que son muy extensos, tienen una gran área y tiene un grosor muy delgado como esta membrana. Nada más que la membrana plasmática rodea completamente al citosol. Entonces, la membrana, cuando hablamos de una membrana semipermeable, quiere decir que la membrana es capaz, la terminación hable, ¿es capaz de qué? De dejar pasar. ¿Deja pasar todo? No, solo la mitad, solo algunas moléculas. Entonces, en el vaso de precipitado tenemos precisamente dividido en dos compartimentos por una membrana semipermeable. Esta membrana, en ambos lados hay una solución de azúcar. Las bolitas son moléculas de azúcar, pero del lado izquierdo están más concentradas que en el lado derecho. El lado derecho, como lo estudiaron en química 1, es una solución diluida, y del lado izquierdo es la solución concentrada. ¿Qué es la ósmosis? Un proceso donde se empujan las moléculas de agua. ¿De dónde? Del compartimiento diluido al concentrado. El resultado de ese movimiento es que se eleva, se empuja el nivel del agua, el nivel de la solución concentrada aumenta de nivel. Por eso se llama ósmosis. Es importante la ósmosis y voy a seguir hablando otras dos diapositivas de ello. ¿Qué tipo de transporte es la ósmosis? Ya lo habíamos dicho. Es pasivo. La energía la gastan las moléculas como resultado de que están más concentradas en un lado que en otro. Entonces, en mi dibujo tengo aquí la bicapa de lípidos y separan dos compartimentos. Aquí, de este lado, es entero. ¿Ok? No se puede pasar por este lado. En el compartimento, ¿qué pasa?
están separados por una membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir semipermeable? Que solo es permeable a alguien. Al soluto no. El soluto no puede atravesar la membrana, la bicapa de lípidos. Pero el agua sí. El agua es tan pequeña, de 0.03 nanómetros de diámetro, que puede meterse entre las moléculas de lípido y pasar al otro lado. Entonces, el compartimiento concentrado, lo decimos concentrado porque tenemos muchos solutos, muchas moléculas de soluto en un volumen, y en el compartimiento diluido porque tenemos poquitas moléculas de soluto en ese compartimiento. Y claro, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos esta configuración? La membrana no deja pasar al soluto, pero sí deja pasar a las moléculas de agua. ¿Qué va a pasar? Pues que se meten las moléculas de agua, atraviesan la membrana del interior, del lado donde está diluido al lado donde está concentrado de solutos. Esa es osmosis, el movimiento de moléculas de agua del compartimiento diluido al compartimiento concentrado de solutos. Pero por supuesto, si ahorita esto puede sonar muy raro, ¿cómo que se va del diluido al concentrado? Pues porque lo estamos hablando respecto al soluto. Pero aquí si nos vemos, ¿qué lado de los dos compartimientos, el de arriba o el de abajo, tiene más moléculas de agua? Martínez Cabrera, el de abajo, ¿no? Sí, claro, Jesús, el de abajo. Y entonces, pues sí, como siempre, el principio general del transporte. Las moléculas, con su propia energía, solo se mueven de donde hay más a donde hay menos. Aquí abajo hay más moléculas de agua en el compartimiento diluido que en el compartimiento concentrado. Así que ese movimiento se llama ósmosis. Y entonces, ¿cómo atraviesan la membrana las moléculas de agua? Bueno, primero pongo un pedacito de mi otro dibujo, ¿sí? Lo tenemos igual. Y bueno, sabemos que las moléculas de agua pueden atravesar por difusión simple atravesando la bicapa lipídica por sí solita, sin ayuda de nadie. Fíjense aquí, ¿qué pasa? Solita la molécula de agua se movió. No necesitó proteínas para el transporte. Se movió por difusión simple. Si eso ocurre, está demostrado, pero también y principalmente por difusión facilitada a través de proteínas que se llaman acuaporinas. Precisamente cuando se requiere alta velocidad de transporte de un compartimiento al otro. Entonces, las acuaporinas son aqua, significa agua. Pori significa poro. Ina significa sustancias. ¿Qué son las acuaporinas? Son las sustancias que tienen poros por donde se mueve el agua. De un compartimiento al otro, del compartimiento diluido al compartimiento concentrado. Y así se da la ósmosis. Entonces, las moléculas de agua, ven azulitas aquí, pequeñitas, se mueven a través de un canal que tienen las acuaporinas, un poro precisamente, y de ahí se salen, pasan de donde hay más a donde hay menos. ¿Sí? ¿Vieron la animación o no la vieron? ¿Sirvió de algo? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? No, profe. Entonces pongan ¿cómo atraviesan la membrana las moléculas de agua? ¿Cómo? Por difusión simple. Entonces, solitas, aquí.
¿La vieron o no la vieron? Sí, profe. Ya, profe. Ah, pero también, y más frecuente, sobre todo en los organismos multicelulares, por difusión facilitada a través de proteínas especializadas que se llaman acuaporinas. Cuando se requiere que sea esto rápido, tenemos acuaporinas que dejan pasar el agua del compartimiento diluido al concentrado. ¿Listos para verlo o van a estar mirando a otro lado? ¿Están listos aquí en la acuaporina? Sí, profe. Ok. Pasan a través del poro. Y claro, en este dibujo estamos mostrando solo de las 4 moléculas de acuaporinas que forman el poro, solo presenta el dibujante solo 2. Entonces vean que las moléculas de agua se mueven en cadenitas, porque si se acuerdan, las moléculas de agua están enlazadas por puentes de hidrógeno. Tienen una gran cohesión y se mueven en cadenitas, en filita. Y claro, tenemos un canal continuo ahí, un polo continuo del lado del citosol hacia el lado del exterior y viceversa. Y claro, las funciones de las acuaporinas son muy importantes, porque las acuaporinas controlan la tonicidad en todas las células, pero sobre todo para los riñones, el encéfalo, los ojos, las mucosas. Por ejemplo, en los riñones, como estudiarán en biología 2, hay hormonas producidas aquí por la hipófisis, en la base del cerebro, que le dicen al riñón que fabrica orina a gran velocidad o a menos velocidad. Eso requiere que haya un transporte de agua entre compartimentos que están en el riñón. Y esos compartimentos que tienen acuaporinas para que eso pueda ocurrir largo. No tenemos tiempo para relatar lo que vamos a ver en el caso de la hormona antidiurética en biología 2 y qué efecto tiene en el riñón. Pero son estas proteínas que están en las membranas de las células, que en riñones, encéfalo, ojos, mucosas. Y claro que algunas no solo transportan agua, algunas también conducen glicerol o algunas otras sustancias como urea, dióxido de carbono, óxido nítrico o NO, amoníaco, agua oxigenada. Esto del agua oxigenada es muy interesante porque es así como algunas de nuestras células atacan a los gérmenes. Y tenemos otros metaloides, o sea, la realidad es más compleja. Pero claro, es el concepto de que el agua se mueve en las membranas celulares cuando se requiere velocidad a través de proteínas, acuaporinas, por difusión facilitada. Y con esto terminamos el transporte pasivo. Pero claro, ahorita lo que necesito es ¿qué tenemos que hacer? Martínez Cabrera, el descanso de 1 minuto, ¿no? Sí, ya nos toca. Aprovechando que ya hablamos todo de transporte pasivo, ahora vamos a pasar al opuesto, que es transporte activo. A partir de ahora, 60 segundos.
Ya regresé, profe. ¿Ya regresaron? Ya regresé. Ya regresé. Ya regresé, profe. Ya, profe. Ok. Ya regresé. Bien. ¿Quién más? Gracias. Ok. ¿Qué es el transporte activo? Ya la deberían saber. Es el transporte molécula a molécula que ocurre contragradiente, desde el compartimiento diluido al concentrado. ¿Ok? Tenemos la membrana, puede ser una membrana biológica o de otro tipo, pero en este caso es biológica, es las membranas celulares. Y es contragradiente, es decir, las moléculas normalmente se mueven de donde hay más a donde hay menos. Y ese transporte es opuesto, es precisamente desde menor concentración a mayor concentración. Y claro, para lograr hacer que se muevan en sentido opuesto a lo que normalmente hacen las moléculas, ¿sí? Se tiene que gastar energía de la célula. Entonces, en el transporte activo se gasta ATP u otra fuente de energía celular precisamente para mover las moléculas del compartimento donde están menos concentradas a donde están más concentradas. Entonces estamos gastando energía para acumularlas en un lugar y al estarla acumulando gastamos energía, pero estamos convirtiendo la energía química de este proceso, estamos acumulando energía potencial. Porque ya saben, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la energía que usamos para concentrar a ciertas moléculas, esa energía no se pierde, simplemente se convierte en energía química potencial. Porque esas moléculas que están aquí juntitas, muchas, pues van a tener la tendencia a moverse de donde hay más a donde hay menos y van a producir un proceso. Ok. Tipos de transporte activo contragradiente. Aquí tenemos mi dibujito, tengo la membrana, dos compartimentos separados, digamos el exterior y el interior, y tenemos las estrellitas azules, son iones de sodio. En este caso los iones de sodio son muy importantes, es bueno que lo vean esto con cuidado y lo recuerden porque cuando veamos la conducción del impulso nervioso en nuestras células, neuronas, en nuestros nervios, pues realmente requieren algunos de estas moléculas o algunos de estos tipos de transporte activo. Ok, entonces tenemos el transporte activo primario, donde hay un gasto directo de ATP. Aquí dibujé una proteína de transporte típica que se llaman ATPasas. ¿Y qué es lo que pasa? Se llaman ATPasas porque son enzimas que actúan sobre el ATP. Precisamente lo que hace es destruyen el ATP, lo convierten en ADP más fosfato inorgánico y la energía liberada en esta reacción de hidrólisis se usa para bombear una molécula de un lado al otro. ¿Lo vieron? De un lado al otro. Y claro, como se gasta de manera directa en mover la molécula, las estrellas azules de abajo hacia arriba, pues se llama transporte activo primario. Pero al estar gastando ATP, noten que el compartimiento superior está más concentrado de estas moléculas azules. Hemos estado gastando energía para concentrarlas en este compartimento de arriba. Así que esta energía que gastamos en moverla se ha convertido en energía química potencial. Si estas moléculas azules les dejáramos atravesar la doble capa de lípidos, ¿qué ocurriría? Pues ocurriría precisamente que
¿Se quedarían aquí arriba o qué harían? ¿Alguien me puede decir? Martínez Cabrera, se bajarían. Sí, se meterían. Muy bien, claro, se meterían. Y claro, como tienen esa tendencia, durante la evolución de las células y los organismos, pues apareció el transporte activo secundario, con un gasto indirecto de ATP. Podemos tener una proteína transportadora aquí, sin porte o antiporte, que utilice la tendencia de las moléculas azules que están acumuladas en este recinto y se les deja meter, y al dejar meter, pues su energía, la energía almacenada en forma potencial, la dejamos entrar. Pero eso libera la energía que se puede usar para conducir a otra sustancia, en este caso las bolitas naranjas, del compartimiento de abajo al compartimiento de arriba. Entonces tenemos un transporte activo secundario con un gasto indirecto de ATP. Aquí en este transportador de tipo antiport, se está gastando la energía de manera indirecta de este ATP. Si gastamos ATP para concentrar las moléculas azules, que son los iones sodio, luego dejamos regresar al sodio y esa energía la usamos para sacar otra molécula, o puede ser sin porte también, puede ver en el mismo sentido. Puede meterse el sodio y a la vez, por ejemplo, meter aminoácidos, que es exactamente como le hace muchas células para meter aminoácidos a su citosol. Aminoácidos que son necesarios para producir sus proteínas. Ok. Pero también hay transporte masivo. Pero el transporte masivo, como ya lo dijimos, es exclusivo de las células eucarióticas. Ya estudiamos de los 6 tipos de transporte que deben de aprender. ¿Ya se dieron cuenta? Son 6. Difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, ósmosis, endocitosis y exocitosis. Ya vimos la difusión simple. Las moléculas solitas, ¿qué hacen? Atraviesan la membrana. O la difusión facilitada. Hay proteínas transportadoras que facilitan el paso, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Aquí el ilustrador solo puso todo siempre hacia abajo. Ese es un error didáctico, pero no hay problema, puede ser en un sentido o en otro. En el ósmosis, las moléculas de agua pueden hacerlo por difusión simple o por difusión facilitada. Y en el caso del transporte activo, pues se requiere, por supuesto, proteínas que llamamos generalmente bombas, porque usan energía, principalmente ATPs. En biología 2 van a hablar mucho de una bomba que se llama bomba de sodio y potasio. Se gasta energía para bombear de tipo antiporte 2 iones. Son muy importantes para el funcionamiento del sistema nervioso, la comunicación nerviosa. Ok, pero todo eso, todos esos transportes, simple, difusión facilitada, transporte activo y ósmosis, ocurren en todas las células. La endocitosis y la exocitosis solo ocurren en las células eucarióticas. Veamos pues, ¿qué es el transporte masivo? Es el transporte simultáneo de millones de moléculas de sustancias diferentes e incluso cuerpos microscópicos. Es exclusivo de eucariotes, como ya lo he reafirmado, y ocurre a través de la formación de bolsas membranosas, gastando energía celular, como lo ven aquí, con participación del citoesqueleto, que precisamente va a mover a estas vesículas
como les puse a las cinesinas, ¿se acuerdan? Y claro, pues esas proteínas motoras, por eso se los puse. ¿Ok? Entonces, transporte masivo. Se forman bolsas membranosas. ¿Cuáles tipos de transporte masivo hay? Hay dos. El primero es la endocitosis, que es el proceso de transporte masivo hacia el interior celular, que claro, endo significa dentro o meter, cito, célula y cisproceso. En la endocitosis es el proceso de la célula donde se meten sustancias. Cuando lo que se introduce es sólido, o se llama fagocitosis, de fagos comer, y citocélula, porque literalmente las células eucarióticas comen células, células bacterianas. Y cuando es líquido, se llama pinocitosis, de pinos, que significa beber. En la figura de la izquierda tenemos una célula eucariótica, precisamente que está persiguiendo a unas bacterias y se las está fagocitando. Y, claro, lo que se forma es una vesícula membranosa, que se llama fagosoma, de fagos comer y somas cuerpo, porque este fagosoma se va a unir a lisosomas, que como lo dijimos la semana pasada, y se va a digerir las proteínas, aminoácidos, los ácidos nucleicos, nucleótidos, los lípidos aldehídos, los lípidos se convierten en alcoholes y ácidos grasos, y entonces todas esas sustancias se pueden aprovechar en la célula, e incluso eventualmente, como en el caso de este dibujo, se pueden excretar en caso que sea necesario. Entonces aquí les muestro, ya les había mostrado este guión animado, pero es exactamente lo que hacen las bacterias, lo que hacen nuestras células inmunes cuando se encuentran gérmenes en nuestro interior. Literalmente se las fagocitan y las digieren y las matan. Okay. Y bueno, ¿qué es la exocitosis? Lo mismo, pero al contrario, ¿no? Porque exo es lo contrario de endo. Entonces, la exocitosis es el proceso de transporte masivo hacia el exterior celular. Y esta exocitosis puede ser constitutiva o regular. Entonces, hay vesículas membranosas como las vesículas de secreción. Y entonces hay proteínas insertadas en la membrana y hay moléculas, sustancias dentro de la vesícula. Cuando se fusiona la vesícula con la membrana plasmática, entonces su contenido se vacía en el exterior y las proteínas que estarían insertadas en la membrana de la vesícula quedan en la membrana celular. Y entonces en el guión animado les muestro una vesícula de secreción que por supuesto tienen proteínas que forman parte de la maquinaria de la exocitosis. Hay proteínas de la membrana plasmática que sirven de puerto y proteínas de la vesícula de secreción que trabajando juntas hacen que la bicapa C de lípidos se fusionen y el contenido de las vesículas vaya a parar hacia afuera de la célula. Ahora bien, vamos a hablar de transporte intracelular, porque como recordarán, pues en el citosol, pues el transporte de sustancias ocurre por difusión de las moléculas o por transporte asociado al citoesqueleto. Depende del tamaño de las células. En el caso de las células procarióticas, basta la difusión, y eso es claro porque son células muy pequeñitas. El volumen de las células procarióticas, como les había dicho, tenía
un volumen de 4 atolitros y hasta 100 femtolitros, equivale a un cuatrillón, un volumen que es un cuatrillonésimo o un billonésimo del volumen de una célula eucariótica. Y claro, en las células procarióticas son tan chiquitas que puede funcionar la difusión. En las células eucarióticas necesitamos transporte por el citoesqueleto. En el GIF animado es una filmación, vean aquí está ocurriendo el tiempo, de una prolongación de las neuronas que se llaman axones. Los axones pueden tener hasta metros de longitud y entonces necesitamos mover desde el lado del núcleo hasta la terminal nerviosa vesículas de transporte y también mitocondrias. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Cómo ocurre esto? Un transporte por el citoesqueleto. Entonces, ¿quiere decir que hay proteínas motoras? Sí, sí las hay. Y están involucradas en multitud de procesos celulares. Hay varias clases de ellas y las que vienen directamente a lo que estábamos hablando son precisamente las proteínas motoras asociadas al esqueleto. Pero hay otras que están asociadas a los ácidos nucleicos, como veremos cuando expliquemos y analicemos los procesos de la lectura de la información genética para fabricar proteínas. Y también como también ya recordarán, vimos con las proteínas motoras rotatorias, de las cuales yo les presenté una de ellas en las células procarióticas. Y entonces tenemos las proteínas asociadas al citoesqueleto, son dineínas, cinesinas, miosinas. Fíjense, el lexema mío significa músculo. Ina, sustancias. La sustancia más abundante en los músculos son miosinas. Son proteínas asociadas al citoesqueleto que sirven de motores. Claro, se juntan en masa dentro de las células musculares y permiten que los músculos generen movimiento. Y bueno, como lo veremos en 2 semanas, vamos a hablar de unas proteínas que sirven para la expresión de la información genética, como son las polimerasas, topoisomerasas, girasas, helicasas. En realidad solo vamos a hablar, todas están involucradas, pero vamos a hablar solo de las polimerasas y son realmente proteínas motoras. Son ferrocarriles, son locomotoras realmente poderosas. Y luego tenemos las proteínas motoras rotatorias, de las cuales ya les presenté yo los motores flagelares, los que hacen rotar a los flagelos procarióticos, y otras que vamos a ver en la producción del ATP de las células, que se llaman ATP sintasas y que también son proteínas motoras. ¿Qué hacen las dineínas? Pues usan a los microtúbulos como vías ¿para qué? Por ejemplo, colocar el núcleo en el lugar donde le toca. Aquí las líneas ocres estamos dibujando a los microtúbulos. Entonces, las proteínas motoras que se llaman dineínas acomodan al núcleo en su lugar. También mantienen el aparato de Golgi donde debe de estar y al retículo endoplásmico. También mueven cargas, vesículas, mitocondrias, otros organelos desde la membrana plasmática hacia el núcleo. Y también empujan a la membrana plasmática hacia fuera, como lo vimos en nuestras células inmunes que estaban fagocitándose a las bacterias. Ese movimiento que tenían las células estaba generado de esta manera.
una fuerza que empuja la red de microtúbulos hacia la parte de la orilla corteza de la célula, que sería el punto número 4. Se trabó un poquito, permíteme. Un momento en lo que responde. Bueno, tenemos el transporte axonal que les hablaba de esas prolongaciones que tienen las neuronas, que hace que las neuronas en realidad se conecten unas con otras, pero estas prolongaciones pueden tener de centímetros a decímetros de largo. Aquí en las neuronas, por ejemplo, esta parte de la neurona puede estar en su sistema nervioso central, aquí es un cerebro, y esta prolongación puede extenderse prácticamente hacia cualquier músculo de su cuerpo. Entonces, en realidad necesitamos un mecanismo de transporte de materiales organelos que sea eficiente. Y en este pequeño GIF animado estamos mostrando, vean el tiempo correr en segundos, cómo hay transporte de vesículas y materiales hacia donde está el soma, hacia donde está el núcleo, y hacia donde está la terminal nerviosa. Es un transporte en realidad rápido. Y está basado en los microtúbulos que están en todo el axón y que permite transportar sustancias muy importantes. Precisamente, si ustedes están trabajando y están tomando notas, están pensando rápidamente cuáles son los conceptos que deben de anotar, cómo los deben de anotar sin escribir lo que estoy diciendo y sin copiarlo necesariamente el texto que está en la diapositiva, lo que ocurre es que el almacenamiento de la información se queda aquí en las sinapsis, en las uniones de las neuronas. Y durante la noche, cuando estén ustedes dormidos, su cerebro lo que va a hacer, va a enviar a la terminal nerviosa materiales para construir una sinapsis más fuerte, más grande, que más fácilmente conduzca la información. Y entonces ustedes se van a acordar. La memoria se construye durante el sueño y se construye, ¿sí?, edificando unas sinapsis más grandes y eficaces. Y para eso se requieren materiales mensajeros y proteínas. Y claro, en este caso, cinesinas que caminan por esos microtúbulos y que llevan vesículas de secreción, mitocondrias y otros organelos desde el núcleo a la periferia y de regreso. Bueno, ya habíamos visto un nulipodio, pero ya podemos ahora con más claridad hablar cómo se mueve ondulando estos pies que mueven a las células. Esto lo hacen por deslizamiento entre pares de microtúbulos, este arreglo circular, con proteínas motoras de adenina que no se ven aquí en esta rebanada delgada, pero lo que ocurre es que el arreglo circular de microtúbulos, lo ven de frente así, están de costado de esta manera, y entonces esos microtúbulos que están paralelos se deslizan unos hacia un lado, otros hacia el otro, en estos ciclos que hacen que precisamente el flagelo eucariótico sea un pie ondulante. Y con esto terminamos precisamente lo que es el transporte. Y
como siempre, ¿qué hago al final de mis presentaciones? ¿Alguien ya sabe qué hago siempre? Un descanso de un minuto, García. No, en realidad es antes del descanso. Siempre hablo de Martínez ecología. Cabrera nos da información de un tema al respecto, a lo de la actualidad, más o menos De la actualidad algo así. ecológica. Por si no nos vemos en ecología. Y les digo, tenemos que reducir nuestra huella de carbono. En ello nos va la vida. De ustedes, sus hijos, sus nietos. Porque precisamente quemar gas contamina la atmósfera con CO2 y eso, como estudiarán en Biología 2, conduce a la amenaza ambiental más grande contra la existencia de la sociedad humana en la Tierra, además de contra los demás seres vivos, que es precisamente el calentamiento global de la Tierra, que se origina por contaminar con CO2. Y bueno, cuando ustedes encienden un foco en otro lugar, se está contaminando con CO2. Cuando se quema gas o combustóleo o carbón para producir energía eléctrica, estamos produciendo CO2. Y claro, nosotros necesitamos luz, pero no necesitamos gastar 60 watts, que es lo que gastan los focos incandescentes para producir la misma luz que produce un foco LED de 10 watts. Entonces ustedes pueden reducir su huella de carbono. En vez de gastar 60 watts de energía, solo gasten 10. Ahora que si quieren más luz y necesitan más luz, en vez de un foco incandescente de 100 watts, pueden usar 2 focos de 10 watts y están reduciendo su contaminación, su producción de CO2 a la quinta parte. Muy sencillo.